value es como, vamos a decir, es la base importante para un museo. Un museo lo que hace es exponer las piezas más importantes para que el público las vea, pero generalmente un museo tiene que exponer cosas de muchas épocas muy diferentes. Entonces, claro, hay que ir almacenando esas piezas a través del tiempo. Entonces, nosotros somos ese almacén donde un museo se tiene que basar para luego mostrar las piezas que tiene al público en general. Una sociedad que no conoce su pasado es una ruina, quiere decir, es perder todas tus raíces, es no saber dónde estás, quiere decir, nosotros somos el resultado de un montón de experiencias anteriores, entonces lo que haces es saber dónde estás, por qué estás y para qué estás. Entonces nosotros lo que hacemos con la conservación de estas piezas de arte es ir mostrando luego al público cómo ha ido evolucionando el pensamiento del ser humano a través de la historia. No en todos los momentos ha sido importante un mismo hecho. Por ejemplo, hay unos momentos históricos que eran más importantes los aspectos religiosos en nuestra sociedad y ahora igual son más importantes otros aspectos como pueden ser aspectos más civiles, o también pueden ser importantes aspectos etnográficos, de cultura, de utilización de instrumentos.